Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta nueva oportunidad vamos a continuar con el capítulo de fisiología celular. Vamos a desarrollar ahora el ciclo celular. Este tema importante que son las nociones básicas justamente del conocimiento de la célula, ¿no? Del conocimiento de sus funciones más importantes que tiene una célula. Ya mencionamos otras funciones como la fotosíntesis y la respiración celular, como las funciones importantes que se desarrollan en un ser vivo, ¿no? El ciclo celular es el proceso mediante el cual una célula pasa desde su nacimiento, crecimiento y desarrollo hasta su muerte. Es el proceso o ciclo de vida que desarrolla una célula, ¿no? Pero el ciclo celular varía de acuerdo al tipo de célula que se encuentra, ¿no? Las células, por ejemplo, las células que se dividen en un corto tiempo son las células procarióticas. Un ejemplo particular es, por ejemplo, la bacteria de Escherichia coli, que se divide cada 30 minutos. Las células eucarióticas tienen un tiempo de vida mucho más prolongado, ¿no? Algunas pueden durar horas o algunas de ellas pueden dividirse en varias semanas, ¿no? Su división o su ciclo de vida dura varias semanas. Pero en un ciclo celular, ¿qué procesos encontramos? Encontramos dos procesos importantes, ¿no? Un proceso denominado interfase y un proceso denominado división celular. La interfase es el proceso de preparación de la célula antes de su división celular. La interfase es el proceso mediante el cual la célula se prepara para su división celular. En un ciclo celular de 24 horas, la interfase ocupa casi más del 90% de su vida, ¿no? Más del 90% de su vida lo desarrolla en interfase, ¿no? La interfase presenta tres fases. Una fase denominada G1 o pre-replicativa, una fase S denominada replicativa y una fase G2 denominada post-replicativa. La fase G1 consiste en el aumento de la masa celular o volumen celular, que consiste en la duplicación de los componentes citoplasmáticos, ¿no? Duplicación de las organelas citoplasmáticas, incremento en las proteínas, en los aminoácidos, en los polisacáridos, en todos los contenidos que se encuentran en el interior de la célula. Pero también en este lugar se van a encontrar sustancias enzimáticas, ¿no?, que se van a encargar de determinar o desencadenar o regular, es la palabra, o regular el proceso de interfase. Estas proteínas reguladoras van a permitir decir si va a continuar el proceso de interfase o se va a detener en esta fase G1. Estas sustancias se denominan, o estas enzimas se denominan las cinasas y las ciclasas. Son enzimas reguladoras de la interfase. Entonces, esta fase G1, ¿qué consiste? ¿En qué consiste? En el aumento de la masa celular, ¿no? Aumento de la masa celular. Aumento del citoplasma, ¿no?, del volumen citoplasmático, ¿no? Entonces, esta célula va a duplicar su contenido citoplasmático. Es lo que va a desarrollarse en la fase G1. ¿Qué consiste, como les habíamos mencionado, en la duplicación de organelas, que consiste en el aumento de contenido como proteínas, carbohidratos, ¿no?, lípidos, una serie de sustancias que se encuentran disueltas en el citoplasma. Cuando estas enzimas reguladoras activan, ¿no?, el proceso de G1, esta fase G1 va a seguir su proceso y pasa a la fase G2, perdón, a la fase S, ¿no? Esta fase S consiste en la síntesis o replicación del material hereditario. Cuando la célula
duplica su material hereditario, estaremos hablando de la fase S o fase replicativa. Es decir, el contenido hereditario va a duplicar su material, ¿no? Va a duplicar su material de tal manera que esta célula que tenía una carga genética de 2N va a tener ahora de 4N, ¿no? Se va a duplicar la carga genética. Entonces, esta fase S consiste en la duplicación del material hereditario o ADN, ¿no? Duplicación del ADN. Cuando esta fase S también es regulada por estas enzimas que le denominé las ciclasas y las quinasas, ¿no? Van a determinar también si este proceso va a continuar, ¿no? Entonces, si estas se activan, si estas enzimas se activan, va a continuar esta fase y pasa a una nueva fase llamada G2. En la fase G2 se va a desarrollar la incorporación de proteínas, ¿no? Que van a permitir la condensación del ADN. Este ADN que se había formado aquí en la fase S, ¿no? Este ADN que se había formado por la duplicación, me refiero, ¿no? Va a empezar a condensarse, ¿no? Este ADN, para condensarse, necesita o requiere de proteínas que permiten su condensación. Estas proteínas son las histonas. ¿Dónde se van a formar esas proteínas? En la fase G2. La formación de las histonas para la condensación del ADN, ¿no? Va a ser la parte más relevante que encontramos en la fase G2. Entonces la fase G2 es un proceso de formación de las histonas. Ahora, cuando esta célula ya está preparada para poder dividirse, ¿no? Puede escoger dos caminos, ¿no? O bien puede ser una división celular por mitosis o por meiosis. Cualquiera que fuese el camino de división celular por mitosis o por meiosis, vamos a encontrar dos procesos claros. Un proceso de duplicación de su material, de su división de su núcleo, ¿no? Su división de su material hereditario, y un proceso de su división de su citoplasma. Cuando se divide el material hereditario, ¿no? Cuando se divide el núcleo, mejor dicho, cuando se divide el núcleo, a estos procesos se denomina cariocinesis. Cuando se divide el citoplasma, se denomina citocinesis. A estos procesos de cariocinesis y citocinesis van a permitir que la célula se divida en 2 células hijas o en 4 células hijas, dependiendo del tipo de división celular. Y aquí justamente tenemos a la división celular. Por este lado tenemos a la división celular, ¿no? En la parte superior está la mitosis y en la parte inferior está la meiosis. Pero antes de empezar a detallar los procesos de división celular o los tipos de división celular, vamos a mencionar algo interesante, ¿no? Lo había mencionado que en el ciclo celular encontramos dos procesos, ¿no? La interfase y la división celular. La interfase ocupa casi mayor del 90% del tiempo de una célula, ¿no? Entonces, mayormente las células se encuentran en interfase, ¿no? Casi toda su vida se encuentra en interfase. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad en horas. Por ejemplo, la fase G1 se encuentra aproximadamente 8 horas, ¿no? De 8 a 10 horas aproximadamente, ¿no? La fase G1 ocupa en un ciclo celular de 24 horas, ocupa de 8 a 10 horas, ¿no? La fase G1. De 8 a 10 horas ocupa la fase G1. Es la que ocupa mayor tiempo, ¿no? La fase G1. De 8 a 10 horas. La fase S ocupa un tiempo de 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. Y la fase G2 es la que ocupa menos tiempo, ocupa de 4 a 6 horas. Y la división celular ocupa menos de 1 hora, ¿no? Menos de 1 hora. Es el tiempo, una célula
tiene un tiempo corto de división celular, ¿no? ¿No? Casi el 1% del ciclo celular lo ocupa la división celular, ¿no? Ahora, entonces, en este hipotético caso, entonces vamos a ver ahora los dos tipos de división celular, ¿no? La división celular por mitosis, que está en la parte superior, y la división celular por meiosis. Cuando una célula tiene una carga genética de 2N en su inicio, vamos a ver al final las células hijas cuánto de carga genética van a tener, ¿no? Eso es lo que vamos a detallar ahorita, ¿no? Y vamos a detallar justamente los procesos que ocurren aquí, ¿no? Estos 4 primeros procesos que voy a empezar a explicar, ¿no? Se denominan profase, metafase, anafase y telofase. Estos 4 procesos son los procesos que van a desarrollar la división del núcleo o cariocinesis. Entonces, la cariocinesis, ¿en qué consiste? Consiste en 4 procesos: la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿no? En estas 4 fases, el núcleo se va a dividir. Y en el último proceso, se va a dividir el citoplasma. ¿Y cómo se denomina? Citocinesis. Sea una mitosis o sea una meiosis, siempre va a haber estos 4 procesos, estas 4 fases que van a consistir en la división del núcleo. Y la última fase que van a consistir en la división del citoplasma, ¿no? Cariocinesis y citocinesis. Cualquiera de las dos divisiones celular que vamos a detallar ahorita presentan esos 2 tipos de procesos. Tenemos aquí, por ejemplo, la primera fase. ¿En qué consiste la primera fase? La primera fase de cariocinesis consiste en que la célula va a empezar a degradar su envoltura nuclear, ¿no? Esta envoltura nuclear que encerraba el ADN va a empezar a degradarse, ¿no? Se está desintegrando. Eso es justamente lo que está desarrollándose en la profase, ¿no? El otro evento que está desarrollándose aquí en la profase es que los centriolos, ¿no? Los centriolos se están separando, ¿no? Están yendo hacia los polos, ¿no? Los centriolos se están separando y cuando se separan está formándose una serie de microtúbulos, ¿no? Están separándose por medio de fibras de microtúbulos, ¿no? Estas fibras de microtúbulos que se están formando aquí se denominan uso acromático. Es el uso acromático. ¿Qué está ocurriendo en el interior del núcleo? El ADN se está descondensando, ¿no? El ADN, perdón, se está condensando. ¿Se acuerdan las histonas que se formaban en la fase G2? ¿No? Estas histonas que estaban aquí, que iban a permitir la condensación, y que la condensación se iba a iniciar justamente en esta fase G2. En la primera profase de la mitosis, ¿no? De esta división denominada mitosis, se va a empezar a condensar, o va a continuar la condensación del ADN. ¿Dónde se inició? En la fase G2. ¿Dónde se continúa? En la profase. Se está condensando el ADN. Separación de centriolos, desintegración de la membrana nuclear y condensación del ADN. Este ADN ahora se convierte en un ADN condensado, ¿no? Este ADN condensado se denomina fibras de cromatina. Después de la profase, este ADN está totalmente condensado, ¿no? Ya no es fibra de cromatina, sino ahora, como está bien compactado, bien condensado, ahora este ADN, ¿no? Este ADN se convierte en un cromosoma. Un cromosoma con 2 bracitos, ¿no? Cada brazo se denomina cromátides hermanas, unidas por una constricción denominada centrómero, ¿no? El centrómero. Entonces, la unión de las cromátides hermanas es por una intersección denominada centrómero, ¿no? Ahora, estas 2 cromátides hermanas van a empezar a ser unidas por el uso cromático que había formado los centriolos, ¿no? Este uso cromático une la constricción, o lo une al cromosoma por medio de los
de los centrosomas, ¿no? Esos centrosomas son unidos por el uso cromático de los centriolos. También hay usos externos, ¿no? Estos son usos centrométricos y usos externos, ¿no? También tenemos aquí, en esta fase, no solamente la máxima condensación del ADN, ¿no?, en la formación de cromosomas, sino también estamos observando que estos cromosomas está alineado en la parte central, ¿no? Está alineado en la línea ecuatorial, se encuentra ubicado en la línea ecuatorial. Lo que quiero decir es que este cromosoma se ubica en la parte central de la célula, ¿no?, en una línea ecuatorial imaginaria. ¿Pero por qué se ubica en la parte central, en esa línea? Se ubica pues justamente en la siguiente fase, en la anafase. Este alineamiento va a permitir una distribución proporcional hacia cada lugar, ¿no? Entonces este cromosoma que estaba alineado ahora se separa, ¿no? Las cromátides hermanas se separan. Hay una disyunción o separación de cromátides hermanas. Se separan y hacia cada polo va a ir una cromátide hermana, ¿no? Todavía el uso externo todavía sigue conectado, ¿no? Pero las cromátides hermanas se están separando. Y cada vez las cromátides hermanas llegan hacia los polos, ¿no? Esa es la anafase. Separación de las cromátides hermanas, y las cromátides hermanas están llegando hacia los polos, ¿no? En la telofase se observa una constricción, ¿no? Una constricción o una hendidura, ¿no?, una hendidura en la parte periférica de la membrana, ¿no? Esta hendidura va a generar justamente la división del citoplasma en el siguiente proceso. Pero, ¿qué más se observa aquí? En la telofase se observa un evento antagónico a la profase. Si aquí se degradaba la carioteca, aquí se empieza a formar la carioteca. Si aquí los centriolos se estaban separando, ¿no?, y aquí se van a empezar ¿no? Si aquí, por ejemplo, el ADN se estaba condensando, aquí se va a empezar a descondensar, ¿no? Entonces, es un evento antagónico la telofase, ¿no? Antagónico ¿a quién? A la profase. Después, esta célula ahora va a empezar a dividir su citoplasma, ¿no? Entonces ya hablo de cariocinesis, ¿ya no? Lo que he explicado aquí es lo que he explicado acá es la cariocinesis, y aquí voy a hablar de la citocinesis, división del citoplasma, ¿no? Entonces las células van a dividir su citoplasma. Se divide el citoplasma. Es lo que va a ocurrir en el último proceso. Como resultado final se tiene la formación de dos células hijas con la misma carga genética que la célula madre. Miren, ¿no? La madre tenía 2N y los hijos tienen también 2N. ¿Cuál es el resultado final de la mitosis? La formación de células hijas diploides o 2N con la misma carga genética. Igual en forma, igual en tamaño y en carga genética. Esa es la mitosis. Ahora, profesor, ¿cómo es la meiosis? A ver, vamos a aprovechar por aquí. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo es la meiosis? La meiosis presenta dos procesos. Tiene dos procesos, ¿no? Hay dos eventos, mejor dicho, ¿no? Hay una meiosis 1. Vamos a ver la grave. Hay una meiosis 1, que es la parte de aquí. Y hay una meiosis 2. Meiosis 1 o reduccional. Reduccional me voy a referir en cuanto a la carga genética, ¿no? Se reduce la carga genética. Reduccional. Y la de aquí es la ecuacional. Ecuacional porque tiene la misma carga genética. Meiosis 1, reduccional, y meiosis 2, ecuacional. ¿Qué ocurre en la meiosis 1? Vamos a ver qué procesos ocurren. En la meiosis 1 vamos a ver justamente aquí, estamos observando acá, ¿no? Aquí estamos observando a la profase, ¿no? Toda esta parte de aquí viene a ser la profase. La profase. En la profase hay 5 eventos. Hay 5 eventos. 5. ¿No? El primer evento se denomina
se denomina cigonema. Cigonema. ¿En qué consiste el cigonema, profesor? El cigonema, lo que vamos a observar en el cigonema es que en el cigonema vamos a observar justamente que el ADN está empezando a condensarse, ¿no? En el cigonema el ADN está condensando y se forman unos bucles, ¿no? Unas burbujitas, ¿no? Aquí en el ADN se va a observar burbujitas, ¿no? Burbujas. El ADN va a formar una serie de bucles o burbujas, ¿no? Eso es lo que observamos en el cigonema, ¿no? En el cigonema, ¿no? Cigonema observamos bucles o burbujas, ¿no? Cigonema. Todo esto no se olviden que es la profase. En el siguiente es el diplonema. En el diplonema, ¿qué observamos? En el diplonema vamos a observar el apareamiento, ¿no? Vamos a observar el apareamiento de las cromosomas. A ver, repetimos de nuevo, ¿ya? Para que esté claro. En el primer proceso, que se llama leptonema, en el leptonema observamos los bucles. En el cigonema observamos el apareamiento de los cromosomas, ¿no? Los cromosomas hermanos se aparean. Va a haber aquí cromosomas hermanos o homólogos. Se aparean. Y después va a haber un proceso que no lo he puesto aquí, pero que es el más importante, que es el intercambio genético, ¿no? En los cromosomas homólogos van a intercambiar su información genética, ¿no? Pero eso se va a evidenciar en el siguiente proceso, ¿no? El siguiente proceso se denomina diplonema. ¿No? En el diplonema vamos a observar los puntos donde se había llevado el intercambio genético, ¿no? Esos puntos donde se había llevado el intercambio genético se denominan quiasmas, los quiasmas, ¿no? Ahora, estos puntos evidencian justamente el lugar donde se llevó el intercambio genético. Y posteriormente, ahora, estos puntos van a trasladarse hacia la parte terminal, ¿no? En este último proceso denominado diacinesis, ¿no? La diacinesis es el proceso ya donde estos quiasmas se trasladan hacia las partes terminales. A ver, repetimos de nuevo para que esté claro, ¿no? Entonces tiene la profase tiene 5 procesos, 5 eventos, ¿no? 5 fases. La primera se denomina leptonema, ¿no? Donde se observan los bucles, ¿no? El leptonema, donde se observan los bucles, el ADN va a empezar a formar bucles. En el siguiente, denominado cigonema, se observa el apareamiento de los cromosomas homólogos. Van a existir dos tipos de cromosomas, ¿no? Dos cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos provienen justamente de los progenitores. El cromosoma de tu papá y el cromosoma de tu mamá van a aparearse en este lugar, ¿no? Cuando los gametos sexuales se unen también los cromosomas homólogos, se aparean, ¿no? Y eso es lo que estamos observando aquí, ¿no? Entonces, apareamiento de cromosomas homólogos se observa en el cigonema. Hay un proceso que no lo he puesto aquí, que lo mencioné, ¿no? Que es el paquinema, donde estos cromosomas homólogos intercambian su material genético, ¿no? Entonces, se llama, también tiene un nombre en inglés, se llaman crossing over o intercruzamiento genético, ¿no? Este intercruzamiento genético se va a evidenciar en el siguiente proceso, ¿no? Este cruzamiento genético se va a evidenciar en este proceso llamado diplonema, en el diplonema. ¿Cómo se llaman estos puntos donde se llevó a cabo el intercambio gaseoso? Se denominan quiasmas. Los quiasmas. Posteriormente, estos quiasmas se van a trasladar a las partes terminales en el último proceso denominado diacinesis. La diacinesis. Esta es la profase. Ahora, en esta fase, en la metafase, también el evento es casi semejante como lo hemos explicado, ¿no? Los cromosomas homólogos alcanzaron su máxima condensación y se aparean, ¿no? Hay apareamiento y ubicación en la parte central de la célula, ¿no? Entonces igual acá, ¿no? Acá hay apareamiento, pero aquí solamente un cromosoma, ¿no? O sea, aquí hay apareamiento de cromátidas hermanas, pero aquí hay apareamiento de cromosomas homólogos. Esa es la diferencia, ¿no?
Entonces, hay apareamiento de cromosomas homólogos. Después los cromosomas homólogos en la siguiente fase, en la anafase, se separan, ¿no? Se separan. Estamos hablando aquí, ¿no? Se están separando, están yendo a sus poros. Después, en la última fase, en la telofase, ¿no? En la telofase se van a descondensar, se va a formar, ¿no? Recuerdan que es un evento antagónico la telofase, ¿no? Se va a formar la membrana nuclear, se forma el núcleo y los cromosomas se van a empezar a descondensar. Ahí están los cromosomas homólogos que se descondensan, ¿no? Y tenemos aquí la formación de dos células hijas, ¿no? Estas dos células hijas presentan cromosomas homólogos que han llevado a cabo el intercambio genético en la profase denominada paquinema. Está aquí, ¿no? En intermedio, ¿no? El paquinema. ¿Dónde se llevó a cabo el intercambio genético? ¿Dónde se llevó a cabo el intercambio genético? En el paquinema de la profase. No se olviden, paquinema de la profase, que es la fase intermedia de la profase, ¿no? Entonces, estos cromosomas homólogos ahora son cromosomas diferentes, ¿no? Porque hubo intercambio genético. Todo lo que he representado aquí, lo que he explicado ahorita, es la meiosis 1, ¿no? Esta sería profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y así sucesivamente, ¿no? Ahora vamos a explicar la meiosis 2. A ver, pero antes de explicar la meiosis 2, observen un detalle, ¿no? ¿Cuánto de carga genética tenía la célula madre? Tenía 2N. ¿Cuánto de carga genética tienen los hijos? O las células hijas. N. Hubo una reducción de su carga genética. Las células hijas son diferentes en tamaño y en forma y en carga genética que la célula madre. La célula madre tenía 2N diploide y las células hijas tienen N haploide. Haplo significa mitad. Ahora, esta célula hija, o cada célula hija va a desarrollar la meiosis 2. Cada célula hija. Entonces, lo que explico acá va a ocurrir también con la otra célula. Entonces, esta célula hija de nuevo, ¿no? Pasa por profase, ¿no? En la profase que había, desintegración del núcleo, condensación del ADN, ¿no? Profase, metafase, el cromosoma se alinea, ¿no? Pero ahora no hay cromosomas homólogos, sino hay apareamiento de cromátides hermanas. Lo mismo que había explicado aquí, ¿no? Apareamiento de cromátides hermanas. Alineamiento de la placa ecuatorial. Después, ¿qué sigue? Las cromátides hermanas se separan, ¿ven? Se separan. Anafase. La telofase, ¿no? Inversa a la profase, ¿no? Aparece la membrana nuclear y empieza a descondensarse el cromosoma o ya es una cromátide, ¿no? Las cromátides. Estas cromátides hermanas, miren, ahora se van a empezar a descondensar. Y finalmente estas células se dividen en dos, ¿no? Se dividen en dos formando dos células hijas con carga genética NN